Hola a todas y a todos, soy Jordi Fortià. Gracias por estar en este espacio en el que hablamos de espiritualidad, crecimiento personal y salud holística. La mente humana ha sido objeto de estudio por parte de la psicología desde sus inicios. No obstante, sigue siendo un misterio. En este sentido, la mente tiene una gran influencia sobre nuestro ser y en nuestra vida diaria, hasta el punto de que, si no sabemos utilizarla, nos limita enormemente en todo lo que hacemos. Precisamente hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar la mente e identificar sus potencialidades. Y para ello contaremos con Jenny Moix, doctora en psicología, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, colaboradora del País Semanal durante 10 años, desde entonces es divulgadora de temas de psicología en toda clase de medios, es escritora y autora de La Cueva del Mono, las 7 piedras de la sabiduría, de Plataforma Editorial. Bienvenidos a la Era del Ser. Jenny Moix, bienvenida a la Era del Ser. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Gracias a ti por estar en esta plataforma que es la tuya, Jenny. Un honor, un privilegio, de verdad. No, y para mí también, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, felicidades por tu nueva obra, La Cueva del Mono, las 7 piedras de la sabiduría, de Plataforma Editorial. Una obra, Jenny, que siento que de alguna manera ha tenido especial influencia, un autor que ya hemos entrevistado en esta plataforma, que hemos tenido también el privilegio de entrevistar, como es Francesc Miralles, escritor, Bueno, divulgador y un referente en el ámbito del crecimiento personal. de hecho, si no fuera por Francesc Miralles, este libro no existiría. Caramba. Francesc, yo había sido alumna suya porque asistía a clases de escritura de ficción, porque yo todo lo que he escrito siempre ha sido psicología, ensayo, pero hice unas clases con Francesc sobre escritura de ficción. Y la cuestión empezó cuando en el COVID, al principio de todo, cuando estábamos todos encerrados, en aquel momento el Hospital General de Cataluña, que era un hospital referente del COVID, me pidieron que hiciera un curso de autoconocimiento, de mindfulness y por aquel entonces que estábamos todos tan confusos, que los médicos iban tan estresados y que era todo tan intenso, yo tuve una pequeña crisis de fe en mi profesión porque pensé, ¿qué puedo hacer yo, psicóloga, para ayudar a los médicos, a los personal sanitario en general en este momento? Ellos me pedían concretamente un curso online, obviamente, porque no podíamos salir de casa, y muy cortito, era 10 días, 10 minutos, porque ya sabemos que los médicos y el personal sanitario en general iba muy estresado sin falta de tiempo. Entonces me plantearon esto, que era un reto para mí. Yo en principio tuve esta crisis de fe, pero al final recuperé mi fe en la psicología porque caí en una trampa. ¿Y en qué trampa caí? Caí en la trampa de pensar, eh, el estrés o las emociones son consecuencia de lo que vivimos. Por lo tanto, en una situación tan intensa, ¿qué puedo aportar yo? Pero luego pensé, no, Jenny, no te equivoques. Como siempre, el estrés, la ansiedad, cómo vivan los médicos esta situación, no depende de la situación, depende de su interpretación, de su mente. De hecho, seguro que habrán médicos que lo estarán pasando peor que otros. Entonces, cuando ya recuperé mi fe en la psicología, es decir, la fe en esta idea principal que a veces nos olvidamos, pues diseñé el curso y lo impartí. La verdad es que muy contenta. Claro, diseñar este curso me obligó a decir, bueno, a ver, en 10 cápsulas de 10 minutos, ¿qué es lo esencial que quiero explicar? ¿Qué ejercicios les quiero proponer? Todo era muy esencial. Y lo hice. Y por entonces apareció Francesc Miralles, que me comentabas, ¿no? ¿Por qué apareció Francesc Miralles? Porque él en aquella época estaba escribiendo un libro que se titulaba Todo saldrá bien. Y en este libro entrevistaba a 20 profesionales y una de las 20 fui yo. Cuando me entrevistó me preguntó, bueno Jenny, ahora en la pandemia, ahora confinada y tal, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo llevas? Me preguntó. Y entonces yo le expliqué
mira, ahora lo que estoy haciendo justamente es un curso. Y él me dijo, pues cuéntamelo. Entonces yo le empecé a contar el curso sobre la mente con este mono a francés. Saqué este mono, que para mí simboliza la mente, y le dije, ¿no? Mira, francés, estoy explicando la mente a través de la metáfora del mono y le expliqué todo. Entonces fue cuando francés me dijo, Jenny, pero no te has planteado, porque con esto del mono, lo de la mente se entiende de una manera muy gráfica, se entiende de una manera muy buena, muy claro. ¿No te has planteado nunca escribir una fábula dirigido al público en general para que sepa cómo funciona nuestra mente a través del mono? Entonces, cuando me dijo esto, fue como una iluminación, porque pensé, sí, me tiro a la piscina, porque claro, nunca había sido ficción. Y me tiré a la piscina y Francés me ayudó porque yo iba escribiendo y nos reuníamos con Francés y le decía, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué no? Y él me iba diciendo, pues, menos reflexión, más acción. Bueno, me iba tutelando un poco y bueno, o sea que gracias a él, mil gracias, Francés, pude escribir el libro. Qué bien, qué bien. Me hace gracia lo del mono, ¿no? Asocias la mente al mono. ¿Por qué? Mira, esta metáfora de la mente y el mono es una metáfora que quiero decir que no es mía, porque mucha gente ya se piensa que es mi metáfora. No, esta metáfora es una metáfora budista. Los budistas dicen que los monos saltan de árbol en árbol y la mente salta de pensamiento en pensamiento. Es decir, tú puedes empezar pensando qué haré esta tarde y acabar pensando, por ejemplo, en que tu hijo ha suspendido matemáticas. Dos cosas que no tienen nada que ver, porque el mono salta. Entonces, esta es una metáfora, que es la metáfora de la mente del mono, y yo lo que hago, utilizando el mono, no solamente explico esta característica de que el mono va saltando, sino muchas otras características del mono. Entiendo. Bueno, hay que decir que La Cueva del Mono, tu nuevo libro, Jenny, es una obra sencilla y cristalina que nos narra, mediante una fábula ilustrada, la historia de un joven, Raúl, que lo ha perdido todo y que está a punto de renunciar a la vida cuando de repente se encuentra con una anciana que le hará pasar una serie de pruebas que desembocarán en un mejor conocimiento de sí mismo, lo que lo llevará a valorar sus posibilidades, lo que constituye en realidad la verdadera finalidad de la experiencia. Dentro de una inmensa roca cavernosa, el protagonista de esta inspiradora historia aprenderá verdades esenciales que cambiarán por completo la percepción sobre sí mismo y sobre la vida. Todos, de alguna manera, Jenny, nos podemos ver reflejados con el protagonista de tu obra, porque todos tenemos mente, todos tenemos pensamientos a lo largo del día, ¿no? Pensamientos recurrentes que comparas tú con el mono, ¿no? Y de alguna manera la mente está presente todo el día, hasta el punto que nos puede llegar a limitar en nuestra vida diaria. Totalmente, totalmente. Mira, has explicado muy bien el inicio, ¿no? O sea, Raúl lo ha perdido todo, entra en un bosque prohibido buscando el fin de sus días y entonces aparece una mujer misteriosa, como decías, que es una sabia, es una mujer atemporal, que le dice lo siguiente. Cuando Raúl le explica que lo ha perdido todo, la mujer le dice, lo único que falta en tu vida eres tú. O sea, él le dice, es que no tengo nada y tal, y ella le dice, lo único que falta en tu vida eres tú. Y luego le añade, entra en la cueva, encuentra las 7 piedras, pero solo las encontrarás si te desapegas del mono. Y entonces empieza la aventura. El libro, déjame que enseñe que se trata de un libro muy delgadito, es un libro Sí, por favor. delgadito, ilustrado, y es un libro que tú te puedes leer en una tarde, es un libro fácil de leer, entretenido y tal. Pero yo no lo he escrito con la intención de que la gente pase un rato entretenido, que bueno, también, sino como decías muy bien tú,
lo he escrito con la intención de que las personas se vean reflejadas. Es decir, a mí qué me gustaría o qué me gusta, que ya hay lectores que ya se lo han leído y me comentan, ¿no? Me gustaría que en cada capítulo explico una característica de la mente. De hecho, es un libro de psicología disfrazado de fábula. En cada capítulo explico una característica de la mente y luego explico qué podemos encontrar más allá de la mente. ¿Qué podemos encontrar más allá de la mente? Entonces, a mí lo que me gustaría es que las personas al leer, o sea, los lectores al leerlo dijeran, ostras, es verdad, a mí esto me pasa, porque a todo el mundo le pasa lo que yo explico, es decir, lo que le pasa al protagonista. A todo el mundo nos pasa, más intensamente o menos intensamente, pero a todo el mundo nos pasa. Mira, la mente de todos es igual. Y claro, esto que acabo de decir lo tengo que explicar muchísimo, ¿no? Porque alguien me podría decir, bueno, Jenny, ¿cómo que la mente de todos es igual? La mente de un asesino en serie es igual que la mente de una abuelita que cocina macarrones para sus nietos. Pues sí, el funcionamiento de la mente es el mismo. Me explico. Dejadme que ponga otra metáfora que no es el mono. Es como si habláramos de un programa informático, supongamos el Word, que todo el mundo conoce, un procesador de textos. El Word, este procesador de textos, funciona igual para todo el mundo. Lo que pasa es que el asesino en serie, si utiliza un Word, pondrá allí la lista de las personas que quiere asesinar y la abuelita que cocina los macarrones igual pondrá una receta de los macarrones. Es decir, la forma de funcionar el programa mental, nuestra mente, es igual a todo el mundo. Lo que varía es el contenido y lo que varía es la intensidad. Por ejemplo, por decir algo, una de las características de la mente que explico en el libro es la circularidad. La mente está todo rato, sobre todo cuando tenemos una preocupación, dando vueltas. Pero este dar vueltas no es lo mismo para una persona obsesiva con alguna idea, o ya una persona obsesiva. Por ejemplo, cuando nos han hecho daño, ¿no? Pongamos una infidelidad, porque me lo ha hecho. Una persona obsesiva o una persona que le acaban de pegar una puñalada psicológica, entras en este círculo de una forma muy intensa. Y las personas que no estamos en esos momentos de obsesión y tal, también tenemos nuestros pequeños circulitos. Lo que pasa es que no son tan intensos. De hecho, la mente de todos es muy repetitiva y muy circular, porque, y esto hay estudios que lo demuestran, si nos grabaran todo lo que pensamos hoy y grabaran todo lo que pensamos mañana o todo lo que pensamos ayer, la mayoría de pensamientos siempre son bastante repetitivos. Es decir, hay muy pocos pensamientos realmente originales. De hecho, muchas veces yo me planteo, ¿no? ¿Qué he pensado hoy de original? Y es poco, la mayoría de los pensamientos son repetitivos. Claro, como tú bien dices, Jenny, que eres especialista en este ámbito de la psicología, la mente funciona igual para todos. Lo que la diferencia es quizá las características psicológicas de cada ser humano, ¿no? Que vaya teniendo o vaya acumulando a lo largo de su vida. De esa forma cambia la forma de funcionar la mente, ¿no? Según cómo estés. Si eres una persona obsesiva, pues le darás más importancia a esos pensamientos reiterativos, ¿no? Si no lo eres, pues quizá será más fácil dejarlos pasar. Bueno, vamos a ir por partes, Jenny, porque La Cueva del Mono, las 7 piedras de la sabiduría de Plataforma Editorial, nos adentra, como tú dices, en la complejidad de nuestra mente para conocer todos sus entresijos, ¿no? Pero para empezar, me gustaría, para todas las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, ¿cómo podemos definir la mente, Jenny? ¿Es una función del cerebro? Mira, metafóricamente la podemos definir como un mono. Es decir, metafóricamente, como si fuéramos niños, yo la defino con un mono y con el mono voy. Otra manera de definirse es con la metáfora que te he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, el cerebro
Sabemos que en un ordenador tiene dos partes. Una es el hardware, que es lo que se toca, la pantalla, el CPU, lo que se toca, lo que se palpa, los cables, por decirlo de una forma. El hardware es esto, pero luego tiene los programas dentro, que unos ordenadores hay unos programas, otros ordenadores hay otros programas. Pues lo mismo pasa con la mente. El cerebro sería el hardware del ordenador. El cerebro es la parte que se puede ver, medir, trocear, meter debajo del microscopio. Es el hardware, el ordenador, lo que podemos tocar. Y el software, que es lo intangible, que es lo que no se ve, que es lo que... Esto sería la mente. La mente es como el software del cerebro, por decirlo de alguna forma. La mente es algo muy difícil de definir. Me gusta mucho que me has preguntado cómo podemos definir la mente y no qué es la mente, porque ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? La mente es un misterio. Ahora bien, los humanos tenemos que definir, bueno, definir significa poner palabras de cómo podemos entender la mente, porque la mente es una experiencia tan tremendamente subjetiva cuando ya hablamos de mente o conciencia, que es tan tremendamente subjetiva que por esto hay tantos filósofos, psicólogos estudiando lo que es. Entonces, bueno, yo voy con mi mono, que es una forma de entenderla, porque al final lo que queremos es una metáfora para entenderlo y así con la metáfora podemos hacer algo, ¿no?, al respecto. Muchísimas gracias, Jenny, por esta explicación tan clara que nos has dado sobre la mente, ¿no? Que es un misterio, tú misma lo has dicho, ¿no? Pero para entender un poco su función, qué Sí, significa, qué es, ¿no? Bueno, de hecho, Jenny, la mente ha sido objeto de estudio por la psicología desde sus inicios y se entiende a nivel general como el fenómeno emergente que es responsable de la capacidad de crear pensamientos, así como de crear creatividad, aprendizaje, percepción, emoción y la voluntad, entre otras habilidades cognitivas. En este sentido, fíjate porque, como ya también indicas en tu libro, ¿no? Buda ya dijo hace 2500 años que somos lo que pensamos y todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. O sea que, como bien dices en tu obra, en tu maravillosa obra, Jenny, la mente es algo que hay que observar mucho y en lo que hay que creer poco, ¿no? Ya que los pensamientos son, como tú dices, un mono que nos distrae y nos aparta de la felicidad del momento, del aquí y el ahora. sí, fíjate, esto que acabas de decir, tengo aquí un imán que cuando hago cursos y tal regalo, a ver si se puede ver bien, Sí, a ver, así se puede ver bien. perfecto. Obsérvame mucho y créeme poco. Mira, Obsérvame mucho y créeme poco. Y aquí un mono que simboliza la mente. Mm, somos lo que pensamos. Has dicho una frase que tela marinera. ¿Somos lo que pensamos? Yo lo diría en pregunta. ¿Somos lo que pensamos? Lo parece, lo parece. Pero no solo somos lo que pensamos, es decir, no solo somos lo que pensamos. Me explico. Cuando uno cierra los ojos, hiciéramos aquí un ejercicio de meditación, cerráramos los ojos y nos pusiéramos a respirar y a estar atentos a la respiración, nada, que lo hiciéramos 3 minutos. Va todo el mundo que nos está viendo atento a la respiración, solamente atento a la respiración. Se ve que no se puede, es muy difícil. Fíjate los humanos, fíjate los humanos, es que parémonos a pensar que algo tan sencillo como estar atentos a la respiración, algo tan sencillo, somos incapaces. Lo digo para bajar la arrogancia que tenemos los Homo sapiens. Somos incapaces de hacer algo tan sencillo como estar 3 minutos atentos a la respiración. Si hiciéramos esto, nos daríamos cuenta de que tú estás respirando y te van entrando pensamientos, ¿no? Pues, ¿qué comeré hoy? ¿Qué me dijo aquel ayer? Pero la gracia, y aquí está lo que quiero decir,
Es que, vale, entra un pensamiento, pero algo de ti, cuando tú estás allí para meditar, para estar atento a la respiración, algo de ti se da cuenta de este pensamiento y ¿qué hace? Lo aparta y vuelve a la respiración. Luego te viene otro, lo aparta y vuelve a la respiración. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que cada uno de nosotros somos dos. Por un lado está la mente que te está hablando todo el rato y diciéndote cosas, bla, 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 bla. Pero luego está una parte de ti que es capaz de observar la mente, es capaz de observar la mente y apartarla. Es capaz. Esta parte que es capaz, que le podríamos denominar el yo observador, hay muchos nombres para todo, pero podríamos denominar el yo observador, es la parte que normalmente tenemos dormida. Y como tenemos esta parte que observa dormida, nos levantamos por la mañana, el mono nos empieza a hablar y nosotros vamos reaccionando con nuestras emociones a lo largo del día. Por esto hay libros de espiritualidad que se titulan Despierta o Sal de tu sueño, toda una metáfora respecto a sal de la ilusión. ¿Qué nos están diciendo todos estos sabios de sal de la ilusión, despierta? Lo que nos están diciendo es esta parte dormida y observador que observe, que no duerma, que observe la mente, porque si tú no observas la mente ya te hipnotiza y hace contigo lo que quiere. O sea, Jenny, podemos decir, por lo que me estás contando, que somos una dualidad. Por un lado está la mente y podríamos decir que por otro está ese observador, yo lo entiendo un poco como nuestro verdadero ser, que está ahí dormido y que lo tenemos que despertar, lo tenemos como desconectado, ¿no? En el día a día, el estrés, las preocupaciones, los pensamientos, dejamos de conectar con ese ser interior que en realidad es nuestra verdadera esencia. Por eso entiendo que decías, no somos lo que pensamos solamente, somos más cosas. Y por eso es apasionante, entiendo yo también, tu mundo de la psicología, del crecimiento personal, porque hay mucho que descubrir aún del ser humano, ¿no? De hecho, este programa, La Era del Ser, lo he realizado, siempre lo digo, para mí mismo, para aprender, porque estamos en constante aprendizaje y cada día se van investigando cosas nuevas, ¿no? Todos aprendemos de todos, ¿no? Y el ser humano no deja de ser un misterio. Jenny, estarás de acuerdo conmigo que hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando para descubrir realmente qué hay detrás, ¿no? Como, por ejemplo, la mente. Somos una dualidad. O sea, hay el yo, el foco y luego está la mente. Ahora te volveré a preguntar por esa dualidad otra vez, pero ¿podemos decir, Jenny, que el plato preferido de la mente es nuestro ego? Sí, totalmente sí. De hecho, a veces es difícil escoger la palabra, ¿no? ¿Qué utilizo? ¿Mente o ego? La mente todo el rato, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a meditar, que meditar significa sentarte y ir a tu cine particular, es decir, tú te sientas, no sabes qué pensamientos van a venir, es como si estuvieras delante de un cine y dices, bueno, no sé qué película van a proyectar, no sé, entonces tú te sientas a meditar con la intención de estar concentrada en la respiración y vienen pensamientos. Yo cuando empecé a practicar meditación me di cuenta que todos los pensamientos, la mayoría de los pensamientos iban en torno a mí, en torno a mí. Los pensamientos hacen referencia mucho al ego, a la construcción del ego, ¿no? A por qué me ha hecho esto a mí, qué pensará la gente si hago esto. Déjame que te diga tonterías, ¿no? Me tengo que comprar ropa porque ya la ropa que tengo da mala imagen. Ahora digo tonterías, pero es que digo tonterías porque yo me di cuenta de las tonterías que llegaba a pensar. Es decir, y la mayoría de las tonterías van alrededor del ego, alrededor del ego. Es que fíjate, o sea, estamos acostumbrados a ver a los otros que les pasan muchas cosas, ¿no? Muchas desgracias. Pero cuando te pasa a ti, parece que es muy diferente, lo ves completamente diferente, la mente te hipnotiza. Y a veces, por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Los psicólogos
estamos muy acostumbrados a escuchar muchos temas profundos, muchas vivencias profundas, pero cuando te pasa a ti, parece que lo ves con unos ojos diferentes, porque entra la mente te mete mucho en el yo, en la importancia del yo. Yo soy lo más importante, yo y lo que me pasa a mí es lo más importante. Sí, la mente tiene mucho que ver con el yo. Por esto, la sabia del libro le dice, encuentra las 7 piedras, pero solamente las encontrarás si te desapegas del mono. ¿Qué significa? Las 7 piedras, ya quien lea el libro lo verán, son 7 pastillas de sabiduría. Entonces, no podemos acceder a la sabiduría que todos tenemos muy enterrado dentro, no podemos acceder a la sabiduría si tenemos este mono, esta mente, que nos hace estar tan pendiente de nuestro ego, dándole tanta importancia a lo que nos pasa. Si estamos todo el rato dando tanta importancia a lo que nos pasa, a mí, yo, tal, qué tengo que hacer yo, es imposible acceder a la sabiduría. Tenemos que apartar este mono para acceder a la sabiduría. Claro, acceder a nuestra esencia verdadera, a lo que somos realmente y hemos desconectado, ¿no? Bueno, tu obra, Jenny, constituye, como decimos, una fábula reveladora porque, entre otras cosas, leyendo sus líneas podemos vislumbrar lo que existe, como dices, más allá del espacio mental en el que vivimos. O sea que tu libro nos lleva de alguna manera a las profundidades de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos recomiendas, Jenny, leer tu libro para entrar en esa sabiduría que todos tenemos? Mira, me gusta mucho que me preguntes esto porque, claro, yo recomiendo leer el libro despacito, leer el libro despacito, pero justamente ayer hablaba con una persona que se lo había leído y me dice, es que Jenny, tú dices que nos lo leamos despacito, dice, pero yo empecé y me enganchó y no pude dejar de leerlo, ¿no? Pero él me comentó, me dijo, mira, lo que he hecho ha sido, me lo he leído de un tirón por la historia en sí, por la historia, que es entretenida. Me lo he leído de un tirón, porque se lee en una tarde o 2 tardes, y luego me lo he vuelto a leer poco a poco. Y a mí lo que me gustaría es que, fijaros que os he dicho que esta fábula viene de un curso. Es un libro de psicología disfrazado. Quizás hay cosas que digo que la gente ya sabe. Por ejemplo, esto de que el mono da vueltas, pues todos lo sabemos. De hecho, sabemos mucho, pero lo sabemos a nivel intelectual. Las ideas tienen mucha profundidad. Yo misma me doy cuenta, como dando clases de psicología y repitiéndolas años tras año en la universidad, una idea que yo empecé dando a un nivel, cada vez la veo más profunda, porque lo que yo voy viviendo en la vida me hace entrar en esta idea con más profundidad. Entonces, si leemos como hacemos la mayoría de las cosas hoy en día, rápido, es que no sirve para nada, para nada. Entonces, yo quiero decir que mi intención de todo lo que he aprendido de la psicología y tal era, como un alquimista, encontrar la esencia y ponerla en el libro. Entonces, que el lector lo tenga presente, ¿no? Aquí alguien ha intentado decir algo muy esencial. Que lo lea y que haga la reflexión, ¿no? Esta característica de la mente, porque otra cosa quiero decir, normalmente las características de la mente, las cosas, las vemos muy claro en otros, ¿no? Uy, sí, aquel sí que es tozudo y tiene unas ideas que no cambian, o aquel sí. Yo a veces me he encontrado con gente de este libro y otros que he escrito que me dicen, sí, sí, en tu libro he visto reflejada a aquella persona, a mi padre, a mi hijo, a mi tal. No, ver reflejado a otra persona, esto es muy fácil. Ver la terquedad de otra persona es muy fácil. Aquí la gracia es ser honesto y verte a ti mismo lo que tienes de aquello, porque es que si no, ¿qué significa autoconocimiento? Autoconocimiento es decir, sí, soy honesto, aquello que aquella persona tiene, yo también. Igual yo lo tengo con menos intensidad, vale, pero yo también lo tengo, yo también lo tengo. Entonces, me gustaría que la gente leyera el libro despacio
y comparando al protagonista con su persona. Claro, porque leyendo tu maravillosa obra, en cada capítulo nos podemos ver reflejados, vemos reflejada nuestra propia vida, lo que tú dices, ¿no? El ejercicio es para entrar dentro, más allá de la mente, como tú dices, es vernos primero reflejados nosotros, ¿no? No comparar, como bien dices, ah, mira la otra, me recuerda. No, no, mírate a ti mismo, que es ese ejercicio tan difícil en esta sociedad de hoy, porque cuesta mucho mirarse al espejo y decir, ¿quién soy en realidad? ¿Qué me pasa por dentro? ¿Cuál es mi verdadera esencia? Porque, de hecho, una de las primeras frases de la anciana que aparece en tu obra y que nos has contado antes es, lo único que falta en tu vida eres tú. O sea, que entiendo que hace referencia a esa desconexión que hablábamos, que mucha gente tiene de sí misma, ¿no? De su verdadero ser. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, Jenny, cuáles son los factores que hacen que en la sociedad actual muchas personas vivan desconectadas de su verdadero ser? Yo creo que la mayoría vivimos desconectados y me incluyo. Afortunadamente, cuando trabajas estos temas, te sirve, porque a mí me ha servido y te sirve para conectar más. Pero, como decías tú muy bien antes, se pasa toda la vida aprendiendo. A mí todo este tema me ayuda a conectar más, pero pido al universo todavía aprender a conectarme muchísimo más, muchísimo más. Por ejemplo, ahora voy a decir una tontería, ¿no? Pero yo tengo una casa con un jardín y a veces me siento y miro el jardín que es tan bonito y estoy allí tranquila. Pero la mente, que igual no tengo nada urgente que hacer, pero la mente a la que llevo allí 10 minutos ya es como que me tira para que me levante a hacer otra cosa, a distraerme, no sabemos estar mucho rato disfrutando del paisaje, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, ay, mira, yo tengo unas ganas de irme de vacaciones, porque me iré a vacaciones, tengo ganas de ir a la playa, ponerme delante del mar, mirar las olas y olvidarme de todo. Es decir, tengo ganas de conectar con la naturaleza y olvidarme de todos mis problemas y tal. Pero no sabemos, no. Tú sí vas allá, ay, qué bonito, qué tal, pero no sabemos, ¿no? Entre el mar y nosotros va el mono con todas las preocupaciones. Sí, igual tienes flashes, momentos, minutos, algún tal, pero en general viene la mente. Claro, tú me preguntabas por qué pasa esto y me gusta que me lo preguntes porque el pobre mono, que aquí lo estoy pintando muy, muy malo, ¿no? Lo estoy pintando de acá, viene la mente a molestarnos, ¿no? Pero del mono, que por esto he escogido un mono tan mono, del mono tenemos que tener más bien compasión de nuestra mente, compasión. Porque si no tenemos compasión de nuestra mente y lo vemos como un enemigo, podemos caer en la trampa de la lucha interna, ¿no? A ver, yo me he leído un libro de que la mente, tenemos que hacer esto con la mente, lo otro y tal, y yo no puedo porque mi mono, y entonces la gente entra en una lucha interna, que en realidad es una lucha del mono con otro mono que entra por atrás, ¿vale? Es la lucha de dos monos. El mono pobre, pobre mono, es normal que nos diga lo que nos diga. ¿Por qué? Porque el mono ha nacido en una sociedad competitiva, que se da valor al dinero, que se da valor al cuerpo, estar delgado, a mantenerse siempre joven, se da valor a la fama, se da valor a todas estas cosas. Y entonces, como se da valor a todas estas cosas, a eso que decimos de progresar y cada vez estar más arriba, arriba, tal, porque no estoy estancado, cada vez querer más, siempre queremos más. Y cuidado, a veces queremos más de espiritualidad, ¿no? Yo quiero más de estar más tal, que yo me siento identificada, ¿no? Más.
Pues si el mono ha nacido en una sociedad que lo programa con toda esta información, este software le pone toda esta información al mono, es normal que el mono te diga adelgaza o trabaja más, es normal que nos lo diga. Claro, claro. Yo siento, Jenny, que el problema está en que no sabemos utilizar nuestra mente. O sea, tú decías, tenemos que tener compasión. Claro, forma parte de nosotros la mente, forma parte de nuestro ser. Amemos a nuestra mente, tengamos compasión de ella, no la veamos como un monstruo. Lo que ocurre, Totalmente, lo que ocurre, totalmente. lo que ocurre, yo siento, Jenny, es que el ser humano mm, no sabe utilizar la mente, se deja utilizar por la mente. Aquí está el problema, ¿no? Aquí es el punto central, ¿no? Porque la mente nos proporciona cualidades muy buenas para nosotros mismos. Lo que ocurre es que como no la sabemos utilizar, nos arrastramos, nos dejamos llevar por ese mono que va saltando, que nos lleva de un lado a otro, y ni estamos en nosotros mismos, ni sabemos aprovechar la potencialidad de nuestra mente. Entonces estamos con este problema, ¿no? Bueno, ya fíjate lo importante que es conocerse a uno mismo, porque yo lo meto también en el mismo paquete. Tener compasión de la mente es también conocerse mejor, porque ya en el siglo IV antes de Cristo, los antiguos griegos, como tú bien sabes, nos advertían de la importancia de conocernos a nosotros mismos. En este sentido, ya nos insinuaban que somos dos, como tú bien decías, el que conoce y el que tiene que ser conocido. Qué importante, ya lo decían antes de Cristo, Jenny. Imagínate, ¿y qué hemos hecho durante estos siglos? Qué importante es tu labor, tus libros, ¿no? Porque nos hacen reflexionar, nos provocan que nos trabajemos, que vayamos más allá, ¿no? Que nos miremos al espejo y digamos, caramba, pero ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Si realmente mi ser lo he desaprovechado. Hablabas antes del yo auténtico y del yo observador, ¿no? Si hablamos de la consciencia, Jenny, podemos entender a la consciencia, consciencia con S, ¿eh? Consciencia como un estado de nuestra mente que da sentido a nuestra vida. Mira, la pregunta que me has hecho es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque por la palabra conciencia se entienden tantas cosas diferentes. Es que hay muchas palabras que a veces se utilizan de una forma, a veces se utilizan de otra. Y entonces yo ahora voy a hablar de cómo yo normalmente utilizo la palabra, pero la palabra a veces casi consciencia puede ser hablar de Dios, pero es otra forma de hablar de la consciencia. Y ahora, si me permites, voy a hablar de la consciencia desde el punto de vista psicológico, como psicóloga, Mira, la mente es muy amplia, es muy grande, pero la consciencia es un tubito muy estrecho que hay dentro de la mente. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que, por ejemplo, las personas que ahora nos estén escuchando, si realmente están atentas a lo que estamos diciendo, en su tubito estrecho, en su consciencia, estará toda esta información que están oyendo. Pero estará fuera, por ejemplo, el ruido del aire acondicionado de fondo, o el contacto de sus pies con sus zapatos, o el olor de la sala. Es decir, en la mente, en el cerebro está entrando mucha información, pero solamente somos conscientes de un poquitín de esta información, de un poquitín. Es igual que si yo recuerdo que hice ayer, ¡bum!, los recuerdos de lo que hice ayer pasa de esta parte inconsciente a la consciencia. Y yo recuerdo lo que hice ayer, pero en ese recuerdo de lo que hice ayer, en ese tubito solo cabe el recuerdo de lo que hice ayer. Pero todos los recuerdos que yo he ido acumulando en toda mi vida están en el inconsciente. Con todo esto quiero decir que el inconsciente, la mente en sí toda, voy a decir es infinita, o voy a decir es muy grande, o contiene una cantidad de información
que nosotros desconocemos, porque contiene toda la información que hemos recibido de forma subliminal, que hemos recibido de forma inconsciente. Y no solamente toda esa información que hemos recibido de forma inconsciente, sino nuestros ancestros también nos han dejado información. Es decir, de nuestros ancestros no solamente heredamos los ojos azules o el color del pelo, heredamos información. Por eso, una mujer de una tribu india puede soñar lo mismo que un ejecutivo de Nueva York, que se le caen los dientes. Son sueños que son universales, es una información universal. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que nuestro inconsciente, más allá de la consciencia, nuestro inconsciente tiene mucha información que no sabemos. Y además, toda esta información la puede procesar, ligar, asociar de 1000 formas diferentes. Cuando pensamos a nivel consciente, a nivel de aquí, a nivel consciente, nuestro pensamiento es bastante lineal, ordenado, siguiendo una lógica, pero a nivel inconsciente, por ejemplo, cuando soñamos, podemos trabajar toda esta información de todas las maneras. ¿Dónde quiero llegar? Que el consciente normalmente es el mono que está hablando, donde tenemos el foco, y el inconsciente es muy grande. Todo este inconsciente lleno de información que la podemos es nuestra parte sabia. Es decir, todos tenemos, por decirlo así, un mono que es esta parte estrechita, y un inconsciente que es nuestra parte sabia. No podemos acceder a nuestra parte sabia si no sacamos al mono de en medio. No sé si me he explicado más o menos. Y tanto que te explicas. O sea que una cosa sería la conciencia del ser y otra la identidad. Sería aparte, ¿no? Podemos decir, hablas de ese inconsciente, Jenny, ¿podemos decir que hay motivos para pensar que, porque se habla a veces de que existe un inconsciente colectivo, ¿hay motivos para pensar que la conciencia se encuentra fuera del cerebro? Uy, es una pregunta súper interesante y que me encanta este tema. Este tema me rechifla. Ahora estaría 4 horas hablando de este tema. Yo soy profesora universitaria. En la universidad estamos que la conciencia está en el cerebro. Todavía estamos aquí porque el sistema es lento de cambiar. Pero la ciencia, ¿en qué se basa? En pruebas, sí, se basa en pruebas. Pero se basa también en abrir la mente a posibilidades. Ay, puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede pasar más allá. Y ahora hay muchos biólogos, científicos, que empiezan a barajar la hipótesis de que la conciencia está fuera del cerebro. De hecho, es como, siguiendo con la metáfora del ordenador, nosotros podemos tener la información no en el ordenador, sino en una nube, en un Dropbox, en un OneDrive, en una nube. Pues sería exactamente lo mismo. El cerebro como una antena que recoge la información que está en otro lado. De hecho, hoy no hay tampoco ninguna prueba que en el cerebro esté la conciencia, tampoco hay ninguna prueba. Obviamente el cerebro está muy relacionado con la conciencia, pero no hay ninguna prueba. Entonces, hay una serie de fenómenos que no se han mirado mucho, quienes pueden empezar a barajar con más intensidad esta hipótesis. Y uno de los fenómenos que a mí me encanta, que de hecho el año que viene me gustaría investigar un poco en la universidad, es el OBE, el Out of Body Experience. El Out of Body Experience, que significa que tú sales de tu cuerpo, yo lo explico en clase desde hace muchos años y es muy curioso porque cuando lo explico en clase siempre hay alumnos que me explican experiencias. De un grupo de 80 alumnos, 85, siempre hay 4 o 5 que se atreven a confesar.
porque seguro que hay mucha gente que no lo dice, porque yo he hablado de este fenómeno con mucha gente que me dice, te lo explico a ti porque ve que estoy abierta al tema, pero no lo explico nunca a nadie porque no quiero que me tomen por loca. Este es un fenómeno que ya hay estudios científicos y publicados en revistas como Lancet, en revistas de mucho prestigio, sobre todo en experiencias cercanas a la muerte. Personas que han tenido un ataque cardíaco se han ido del cuerpo, desde fuera han visto, no me voy a extender, no me voy a extender. De experiencias cercanas a la muerte hay mucha bibliografía, pero es que también personas normales, ya sea por alguna sustancia que han tomado, ya sea por estrés, ya sea porque sí, porque yo conozco una persona, por ejemplo, que me dijo que cuando se maquillaba en el espejo por la mañana se salía del cuerpo. Claro, cuando te lo explican, las personas que te lo explican te dicen, es que es muy real, porque claro, en principio, cuando se oye esto desde la hipótesis de que todo está en el cerebro, que nos han enseñado en la escuela y en la universidad y tal, pues esto donde se colocaba en el apartado de esto ha sido una alucinación. Pero hay pruebas, aparte de que las personas que lo viven te dicen no tiene nada de alucinación, que tenían los ojos cerrados y te explican lo que ha pasado, que tenían algunos el electroplano y seguían. Es decir, hay muchas cosas que apuntan la posibilidad, porque siempre tenemos que ser muy humildes, muy humildes. No podemos afirmar nada categóricamente, nada. Y si alguien dice, Jenny dice que la información está fuera del cerebro, no, no. Yo solamente abro la posibilidad de que igual está fuera, igual está dentro, pero que existe la posibilidad de que la conciencia esté fuera, obviamente existe esta posibilidad. Qué interesante este tema, Jenny. A mí me chifla. Podríamos hacer... Es que me has ido a preguntar un tema que me chifla. Es Bueno, que y lo encuentro... a mí también, y siento que a toda la audiencia del programa también, ¿no? Porque también es un tema muy espiritual. Es conectar como con otro plano, ¿no? Como cuando salimos del cuerpo, cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte, salimos de nuestro cuerpo, entramos en otro plano, podemos decirlo así, ¿no? O sea que hay otro plano donde, como tú bien dices, hay información y de algún modo, en algún momento, conectamos con ese plano, recibimos esa información. Lo estoy explicando así, de esta manera, ¿no? Pero para entendernos. Fenómenos como la intuición. Yo a veces, y es un tema muy recurrido, ¿no? Pero pensar con alguien que hace mucho tiempo con el que no hablas y de golpe recibir un mensaje de esa persona. Pensar en alguien y salir a la calle y encontrarse a esa persona. Claro, todo eso viene de la mente, atraemos a través de la mente que ocurran determinadas cosas, estos fenómenos estarían dentro de esa potencialidad de la que hablábamos, que desconocemos y no utilizamos. No lo sabemos, ¿no? Por eso es tan interesante. Se saben cosas. Como tú bien dices, hay cosas que ya se comprueban, que hay ejercicios que se han hecho y se han repetido, que cuesta de que se hablen a nivel general, porque parece aún en ciertos ámbitos que estamos hablando de algo incluso paranormal, que no lo es, porque como tú bien dices, hay muchas personas que no se atreven a explicarlo, pero está así de personas que tienen este tipo de experiencias. Sería bueno hacer, que yo siento que ya se hace, ¿no? Estudios generales con personas, con muchas personas que accedieran a explicar sus experiencias para que un poco vosotros los científicos pues vayáis acumulando toda esa información y podamos llegar en poco tiempo a ciertas conclusiones, ¿no? Que ya hay algunas, pero como bien decimos en esta entrevista, hay muchas cosas que son un misterio. Qué apasionante este tema. A mí me encanta. Claro, es que realmente la era del ser, ¿no? El título del programa. Tenemos la posibilidad de ser, pero para ello tenemos que trabajarnos. Y tu libro nos anima a trabajarnos, ¿no? Conectar con nuestro verdadero ser, yo también entiendo que significa despertar todas nuestras cualidades que están dormidas. Primero, reconectar con nosotros mismos, que yo siento que cuando somos pequeños, en la infancia, con la inocencia, la alegría, estamos conectados con nuestro ser auténtico, con nuestra esencia, pero luego, por los avatares de la vida, los problemas, etcétera, vamos desconectando poco a poco, ¿no? Y hay que conectar. Hablas en tu maravilloso libro también, entiendo, del niño interior, ¿no?
de la importancia de conectar con ese niño interior que todos tenemos y que hemos ido dejando de lado, ¿verdad? Sí, es que fíjate, mira, el otro día estaba hablando con una amiga de una cosa muy sencilla, pero que es difícil. Como el mono, la mente, nosotros estamos tan programados por hacer obligaciones, tan programados por valores, creencias, tan siempre haciendo cosas para conseguir algo, tan así. Llega un momento y que podemos desconectar de lo que nos gusta, de lo que nos gusta. Yo a veces, bueno, me acuerdo un caso en especial de una señora que se había pasado la vida cuidando a sus padres, un caso extremo, ¿no? Su padre era ciego, su madre no sé qué dolencia tenía, y una persona entregada a sus padres. Y cuando sus padres murieron, claro, de repente ella podía hacer, tenía tiempo, que no lo había tenido nunca. Pero ¿cuál era su problema? Su problema era que no sabía lo que le gustaba hacer. Me decía, es que envidio a mi marido porque va a buscar bolets, va a buscar setas, muy contento, lo envidio, me da rabia, porque yo no sé lo que quiero. Y pongo este ejemplo como una cosa extrema, pero como decía antes, cuando ves algo en los demás, trasládalo a ti. Igual tú no es tan exagerado, pero a veces dices, bueno, ahora en este momento, en realidad, ¿qué me pide el cuerpo? Esta pregunta muchas veces no nos la hacemos. ¿Qué me pide el cuerpo? ¿Me pide ir a dormir? ¿Me pide estar tranquila? ¿Me pide estar en silencio? ¿Me pide, no sé, ejercicio? ¿Qué me pide? Porque estamos tan enterrados bajo capas de lo que tenemos que hacer. Este niño interior que tú hablabas, la tenemos tan enterrado que al final ya no sabes ni lo que te apetece. Es que no nos hacemos la pregunta de, ay, ¿ahora qué me apetece hacer? No, es, ¿qué tengo que hacer para tal? Pero claro, ¿qué tengo que hacer? Siempre puedes tener la casa más ordenada, siempre puedes hacer algo más de estas autoexigencias que tenemos. Estas autoexigencias que tenemos, siempre puedes hacer algo más. Oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, incluso tengo que llamar a aquel porque le di. Siempre tienes que hacer algo más. Entonces, lo que a ti en realidad te apetece, lo vas enterrando, y llega un momento que ya no sabes ni lo que te apetece. Es decir, dicho con las palabras que tú utilizabas, estás ya totalmente desconectado. Así es, así es. Bueno, podemos decir en cualquier caso, Jenny, que la mente y el pensamiento son la gran asignatura pendiente del ser humano de hoy, lo sigue siendo, por eso es importante tu trabajo, felicidades. Bueno, ya lo decía también el presidente norteamericano Franklin Roosevelt cuando dijo que los hombres no son prisioneros del destino, sino prisioneros de su propia mente. Y en este sentido, el personaje de la anciana que aparece en tu obra le dice al protagonista, como tú bien nos has dicho, ¿no? Encuentra las 7 piedras, solo las hallarás si te despegas del mono. Pero, ¿cómo desapegarnos de nuestra mente, Jenny, y de nuestros pensamientos, ¿no? Aquí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Danos alguna herramienta, por favor. Como te puedes imaginar, no tengo una fórmula mágica. Yo Claro, claro. también tengo una mente que me hace caer, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Gracias. Mm, Vamos a intentarlo. Hay momentos, a veces pocos, a veces más, en los que estamos tranquilos. Y en esos momentos vemos las cosas de otra perspectiva, ¿no? Vemos que, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, ay, ¿por qué me enfado tanto en el trabajo? Si en realidad no tiene importancia. O a veces cuando ha pasado algo grave, algo muy grave, dices, pero yo ¿por qué me preocupo por estas tonterías? Mira, cuando vamos a un entierro, que hacemos estas grandes elucubraciones de la vida son 2 días, hemos de disfrutar, bla, 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 bla. Luego salimos, ¿no? De la misa, por ejemplo, y encontramos que en nuestro coche han puesto una multa. Oye, y todo lo que hemos dicho hace 5 minutos
lo hemos olvidado completamente y nos enfadamos un mogollón por la multa que nos han puesto. Así somos, así somos. Entonces, lo primero para mí es reconocerlo, es decir, lo intelectual, el conocimiento, el leer un libro o hacer charlas o escuchar charlas, el estar en este mundo te va bien al menos para situarte, decir, es verdad, a ver, le doy demasiada importancia, es verdad, tengo mi ego, saberlo. Es decir, saberlo va bien. Y hablo en primera persona, ¿no? Me va bien conocer todo esto. Bien, bien. Y entonces está el momento en que te viene el mono y tú lo apartas. Es lo mismo que haces cuando meditas. Viene el mono y tú lo apartas. Yo, por ejemplo, durante el COVID descubrí que cuando estaba mirando la tele por la noche en un cheslón que tengo, allí siempre me venía el mono y me decía, pues el libro que estás escribiendo no tiene sentido, o lo que harás mañana tal. Decía cosas horribles y yo me las creía, pero es que aquello que por la noche a veces vienen los fantasmas, y te vienen y te lo crees totalmente, que te pones de un mal humor. Pum. Entonces, ¿qué observé? Que en aquel momento, en aquel cheslón, siempre me venían, no, sino cada día casi, pensamientos de este estilo. Hay quien me ha dicho, cambia de sofá, también podría ser. Pero sabiéndolo, de verdad, y lo digo de verdad porque es así, sabiéndolo, ahora cuando estoy allí y me viene esto, pienso, Jenny, sácalo, porque mañana lo verás de otra manera. O sea, ya no dejo que el mono me atrape. Porque lo que es muy importante es al principio de cuando ya la emoción, cuando alguien ya te ha hipnotizado, es como si fuera un hipnotizador, ¿no? Al principio tú dices, no te hago caso, hipnotizador, no te hago caso, lo que tú me estás diciendo no lo proceso, no te hago caso y tal. Ahora, si el hipnotizador ya ha conseguido entrar, ya es más difícil deshipnotizarte. Con lo cual es muy importante saber conocerte, qué momentos en tu caso viene más el mono. Por ejemplo, delante del espejo. Delante del espejo no suele venir mucho el mono. En general, porque en nuestro aspecto físico, la mayoría de las personas no estamos a gusto. Entonces, delante del espejo te viene el mono y te machaca el mono delante del espejo. Entonces, intentar que como ya lo sabes, lo apartas, porque lo que te dice el mono no es verdad. A ver, ¿algún amigo tuyo, alguien, te ha menospreciado por tu aspecto físico? No, nadie te ha menospreciado por tu aspecto físico. Y si hay alguien que te ha menospreciado por el aspecto físico, es que esa persona tiene un mono, tiene un orangután. No, es tu mono el único que te habla fatal de tu aspecto físico. Eres tú. Claro, es que no nos aceptamos. Y entonces, saber los momentos que te viene el mono, bueno, delante del espejo, o por ejemplo, los emails. A veces ves el remitente, quién te envía el email, y solamente viendo el remitente ya te alteras y ya lees mal el email, porque ya supones. Todo esto que digo, déjame que te diga un factor añadido que creo que es muy importante. Claro, tal como vivimos, tan rápido, es muy difícil ponerte en modo observar la mente, porque estamos en modo hacer todo el rato, estamos en modo piloto automático. Entonces, también creo que nos tendríamos que vaciar un poco la vida, vivir de una forma un poco más sencilla para poder observar más la mente. Claro. Y la importancia, como tú bien dices, del pensamiento positivo, el pensamiento que nosotros creamos. Es una manera de dominar también cuando nos vienen pensamientos negativos. Porque claro, si nosotros somos pesimistas, somos negativos, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudando que ese mono, que esa mente
que nos puede dar cosas muy positivas, haga al contrario, nos envíe información, mensajes negativos sobre nosotros mismos y sobre lo que nos ocurre, ¿no? Por eso la importancia, como bien dices, ¿no? Y también, claro está, qué importante es la meditación. Lo hablamos con el maestro Ramiro Calle, que hemos tenido también el privilegio de entrevistar y tenemos el privilegio de entrevistar en este programa. Nos habla de la importancia de la meditación, ¿no? De meditar al menos cada día, 15 minutos, incluso 5. Si encuentras 5, que son 5 minutos, ¿no? Y eso nos ayuda a ver cara a cara ese mono, ¿no? Porque es lo que tú Claro, dices. Con el estrés, ¿cómo vamos? En el modo automático, ¿cómo vamos a ver al mono? Estaremos todo el día quejándonos, es que me pasa esto, es que lo otro, es que estoy tal. Pero claro, si tú no te paras a verte a ti mismo, a verte en el espejo y a analizarte, no habrá forma de empezar a parar a ese mono. exacto. Recomendamos desde aquí, como siempre, meditar. Yo siento que tú lo haces, Jenny, y yo recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando que mediten, que aunque sean 5 minutos al día. Mira, deja que te diga algo respecto al meditar. Meditar está muy bien, a mí me ha ayudado y a mucha gente ayuda. Pero también hay gente que no todo el mundo le funcionan las mismas cosas. Esto está claro. A no todo el mundo le funcionan las mismas cosas. Y es importante decirlo porque si no, la gente que no puede meditar porque se pone muy nervioso y qué tal, pues todavía dice, se enfada más con él mismo, ¿no? Porque, uy, me dicen que tengo que meditar, pero es que yo no lo aguanto. Hay gente que no lo aguanta, ¿vale? Entonces, hay un tipo de meditación que no es la formal, que no es la de sentarse, respirar y estar allí, que es más lo que se suele llamar mindfulness. Hay un ejemplo que yo hace años que pongo, hace años que pongo este ejemplo, y es el ejemplo del mindfulness en la ducha. Cuando nos estamos duchando, normalmente tenemos el mono en otro sitio. ¿Qué me voy a poner? Tengo una reunión a primera hora, me voy a encontrar tráfico y estás en un momento placentero, pero tú el placer no lo disfrutas porque tienes el mono hablándote. Entonces, meditar en la ducha o el mindfulness en la ducha es vivir la ducha con los 5 sentidos. Notar el agua como te resbala por el cuerpo, si está fresquita o está calentita, el oír el agua como cae, oler el jabón, porque fíjate que muchas veces estamos eligiendo un jabón mucho rato por el olor y luego en la ducha no olemos el jabón. No te estás concentrando en una respiración, pero te estás concentrando en tus 5 sentidos. Y este ejercicio es muy potente. ¿Por qué? Porque imagínate que alguien te viene y te dice, bueno, yo lo que me quiero concentrar es cuando estudio, o me quiero concentrar cuando tengo una reunión, me quiero concentrar cuando leo. Muy bien, si tú no eres capaz de concentrarte en los sentidos, en este caso, en algo placentero como es la ducha, ¿cómo vas a poder concentrarte leyendo un libro? Entonces, mindfulness, que es lo mismo que he dicho de la ducha, puede ser comiendo. ¿Cuántas veces decimos, uy, tengo unas ganas de comerme tal y el primer bocado lo saboreas, qué bueno, y el resto lo engulles? O tengo unas ganas de salir a pasear y no tampoco lo vives. Entonces, si no eres de meditación de sentarte, de la meditación formal, puedes practicar el mindfulness. Porque aquí lo que estás haciendo es sacando la mente y vivir en los sentidos. Cuando bajas a los sentidos, sacas la mente. Es otra forma de hacer meditación. Claro, porque entiendo también, Jenny, que hay diferentes formas de meditar, ¿no? El ejercicio que nos propones es también una meditación, en cierta forma, Totalmente. porque uno puede estar meditando fregando los platos. Exactamente. El tema está Exactamente. en la conexión que hacemos. Totalmente. Y podemos estar en bicicleta, podemos estar observando por la calle o estamos fregando o limpiando la casa. La cuestión es esa. Por eso te agradezco muchísimo esta alternativa que nos das, porque es cierto que en la sociedad de hoy cuesta muchísimo conectar y mucha gente, como tú bien dices, pues por el estrés, por el tipo de vida que lleva, si le pides que medite es como pedirle que suba al Everest, ¿no? Casi, porque Sí, ya tiene suficiente con el día a día, el sí, trabajo, las obligaciones, que ahora le pidas
que medite. Además no lo consiguen porque se sientan en una silla, como tú dices, y a 5 segundos ya están pensando en lo que tienen que hacer o les viene algo. En fin, es muy importante lo que nos has contado, Jenny, y sí, hay muchas maneras de meditar y desde aquí decimos que las personas busquen su manera, porque todos somos diferentes. Sí. No hay nadie más que nadie. Lo importante es encontrar cada uno su senda, su camino y también su forma de meditar. Bueno, Jenny, como decimos, en cada capítulo de tu obra, de La Cueva del Mono, a través de la historia del protagonista, podemos aprender una característica de la mente y vislumbrar qué hay más allá de esta, ¿no? Por ello, este libro podría también considerarse, además, si me lo permite, Jenny, un manual esencial, útil para psicólogos o terapeutas que quieran trabajar con las percepciones, las cogniciones, emociones de sus propios pacientes, ¿no? Sí, de hecho, una de las presentaciones del libro que hice fue en el Colegio de Psicólogos, porque como ya te he comentado, el libro surge de un curso. Y entonces yo creo que es un libro que se podría utilizar psicólogos o terapeutas en general como para realizar un taller. Imaginémonos que cada día se trabajara un capítulo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la mente circular o vamos a hablar de la mente que juzga. A ver, que la gente se lea este capítulo, que los capítulos son cortitos, o sea, muy cortitos, que la gente se lea este capítulo y luego vamos a comentar y vamos a compartir experiencias. Es decir, lo veo como un posible. Yo hace mucho tiempo, hace muchos años, escribí un manual, bueno, coordiné a psicólogos de toda España para escribir un manual para terapeutas para el tratamiento del dolor crónico. Claro, esta fábula es una fábula, no es un manual, pero sí que podríamos considerarlo un manual disfrazado, porque puede ayudar a terapeutas, a coaches, a psicólogos para ir trabajando características de la mente siguiendo el esquema y el libro. Claro, puede pasar de una fábula a un manual para los profesionales, como tú bien dices, ¿no? Enhorabuena, Jenny. Enhorabuena por tu Gracias. obra. En tu obra, precisamente, La Cueva del Mono, podemos leer lo siguiente. Si estás en el pasado, sientes tristeza y remordimiento. Y cuando te encuentras en el futuro, es el miedo el que te invade, ¿no? De hecho, y tal y como indicas también en tu libro, Lao Tse, en el siglo VI antes de Cristo, dijo lo siguiente: si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente. O sea, la importancia que tú trasladas también en tu obra, ¿no? De vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Vivir en el presente, de no estar ni en el pasado ni en el futuro, porque también es la forma de conectar con nosotros mismos, estar en el aquí y en el ahora. Exacto. Por ejemplo, el ejemplo que decía de la ducha no es más Claro, que estar en el aquí y en el ahora. claro. Yo como profesora a mis alumnos de cuarto de psicología, cada clase la empiezo con una diapositiva, una imagen del PowerPoint que pone aquí y ahora. Y entonces nada, cerramos los ojos 3 minutos para que todo el mundo se sitúe donde está. Porque, por ejemplo, y pongo este ejemplo como podríamos poner 1400, ¿no? Cuando eres estudiante vas de clase en clase con el piloto automático, vas, pam, pim, pam, a la que toca, tal, pero no conectas con el por qué estoy aquí, realmente estoy aquí con una actitud de querer aprender, me apetece la clase, no me apetece. ¿Dónde estás? Porque mucha gente entra en la clase, el cuerpo entra en la clase, cogen el papel y el boli, son capaces de tomar apuntes. Yo lo hice, todo el mundo lo ha hecho. Puedes incluso tomar apuntes, y hay estudios sobre esto, con la cabeza en otra parte y tomas apuntes. Tienes esta capacidad de poner, es como un robot. Pum, pum, pum. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Porque, ¿para qué te sirve? No te sirve para nada. Por esto hacemos este ejercicio de aquí y ahora. Y a veces les digo, mira, si después de hacer este ejercicio te das cuenta de que realmente no estás para hacer la clase, vete. Pero si vamos a una clase es para estar en la clase, si no es absurdo estar en una clase.
¿Por qué, por ejemplo, vamos con un amigo, pero estamos con el móvil mirando el móvil? O estás con el amigo o estás con el móvil. ¿Por qué esta multitarea constante? Es como que todo nos parece poco, ¿no? Todo nos parece poco. El amigo nos parece poco. Tenemos que estar con el amigo y el móvil. La clase también nos parece poco. Estamos en la clase, pero con la cabeza a otra parte. Estamos poco en el aquí y en el ahora. Qué importante es estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Y también ese diálogo interior que también potencias en tu libro, potencias que entremos en ese diálogo interior con nosotros mismos. En cualquier caso, Jenny, somos esclavos de nuestros pensamientos, esto es así, y sufrimos muchas veces, o la mayoría de las veces, pensamientos, como bien decimos, automáticos, de los que nos cuesta tener un control, ¿no? Además, ahora que se habla tanto de la salud mental, por suerte, ¿no? Por suerte ya es algo normal hablar de la salud mental, porque todo el mundo, quien más y quien menos, tiene alguna cosa que solucionar en su mente, ¿no? El problema, lo malo es, Jenny, y me gustaría, si quieres, otro día hacer un programa y dedicarlo especialmente a este tema, es cuando se crean fantasías catastróficas, ¿no? Como tú también indicas en tu trabajo. Claro, ¿cómo podemos ser conscientes de esos pensamientos reiterativos y de que no tienen sentido en realidad, ¿no? Que ese es el gran qué, darse cuenta de que esos pensamientos que te vienen una y otra vez y que te están atormentando, en realidad no tienen ningún sentido. Si te apetece algún día, Jenny, me encantaría hacer un espacio dedicado a este tema, ¿no? Los pensamientos reiterativos, etcétera, etcétera. Pero sí que me gustaría, antes de acabar, que nos hablaras un poco de la plasticidad neuronal, ¿no? ¿Qué nos aporta la plasticidad neuronal en ese sentido? Mira, la plasticidad neuronal tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La ventaja es que, bueno, neuronas diferentes pueden conectarse, pueden surgir diferentes ideas, porque las neuronas son... Es como decir, bueno, no tenemos un cerebro rígido, sino tenemos un cerebro flexible, con lo cual puede ser un cerebro más abierto, más cambiante, tal. Vale, esta es la parte buena. Y entonces, si tenemos esta plasticidad neuronal, ¿por qué no? Muchas veces el mono va todo el rato por el mismo camino y te obsesionas con este pensamiento catastrófico, por ejemplo, bla, 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 bla. Porque, por decirlo de una forma fácil, las neuronas se han conectado y cada vez que el pensamiento pasa por aquellas neuronas, se van solidificando, como si se fueran sensibilizando. Por decirlo metafóricamente, es como si el mono cruza por un camino de hierba y siempre cruza por el mismo trocito, el camino se va despejando y cada vez es más fácil pasar por allí. Entonces, las neuronas están puestas de una forma que si siempre pasas por el mismo sitio, siempre tienes más tendencia a pasar por allí, porque está como más despejado. Por esto nos pasa que siempre tenemos tendencia a pensar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mira, todo esto es muy complicado porque estamos dentro de un robot programado, queremos salir de él, pero estamos dentro. Hay dos formas de relacionarte con tus pensamientos. La que normalmente hacemos es pensando. Tú tienes un pensamiento y te lleva a asociar este con el otro, y lo piensas. Lo piensas y te lo crees. Lo piensas y te lo crees. Pum, pum, pum. Y hay otra forma de relacionarte con tus pensamientos, que esta no estamos nada acostumbrados, que es no pensarlos, mirarlos, observarlos. Es decir, tú te viene un pensamiento sobre un tema y lo miras. Es igual que, por ejemplo, ahora me voy y vuelvo, las emociones. Estoy angustiado y tú le preguntas a la persona, pero bueno, ¿en qué parte de tu cuerpo notas que estoy angustiado, que estás angustiado? Ay, no lo sé, no sé, estoy angustiado, pero bueno, ¿dónde lo notas? ¿Notas que tienes más rígido los músculos? ¿Lo notas aquí en el pecho? ¿Lo notas en la barriga? ¿Lo notas aquí?
y puedes, con la práctica, ir notando. Ostras, es que cuando digo que estoy angustiado, en realidad la angustia la tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí. Y vas observando la emoción, la emoción. Pues también se puede observar el pensamiento y decir, bueno, cuando yo pienso en esto, por ejemplo, ¿hay alguna voz que me suena? Porque a veces suenan voces, a veces no, pero es que cuando esto me imagino a mi madre, no sé, yo qué sé, tengo la casa sucia, me imagino a mi madre que me está diciendo que la limpie. O este tema que te preocupa, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves grande, pequeño, como una bola? ¿Lo ves oscuro? ¿Lo ves claro? Y tratar aquello, igual que yo todo el rato hablo de la mente, con este objeto físico en la mano, la mente es un mono, entonces tú lo ves y es más fácil hablar del tema, es más fácil decir, ay, es el mono, lo aparto, por eso es tan didáctico y tan útil hablar de un mono y lo he puesto aquí como un objeto físico. Pues cuando tú tengas un pensamiento, intenta como mirarlo. Es difícil de explicar, ¿no? Míralo, porque solamente es un pensamiento. Eso que tú piensas que te va a salir mal y que tú estás seguro que te va a salir mal, eso es solo un pensamiento. Solo es un pensamiento. Tú no sabes. Entonces, este pensamiento, ¿qué? Es un pensamiento. Y definirlo y observarlo y verlo como algo que no es real, porque aquí hablaríamos mucho, ¿es real la realidad? Uf, y aquí nos entramos en otro tema ya metafísico. Pero bueno, yo aconsejaría esto, mirar en lugar de pensar. Qué bueno todo lo que nos estás contando. Muchas gracias, Jenny, de verdad. Muchas gracias. Bueno, lo que queda claro en esta maravillosa entrevista que nos has dado, Jenny, es que la auténtica libertad al final es la libertad interior, ¿no? Totalmente. Es así porque el ser humano tenemos potencialidades que aún no hemos descubierto que las tenemos y que a veces, y eso todo el mundo te dirá que sí, cuando uno está bien, cuando fluye de verdad, pues ostras, esto me sale bien, pues esto tal, esto que se me daba mal ahora se me da bien. Claro, es que la clave está en nuestro interior, ¿no? Es así de fácil, pero también así de difícil. Sí. Y por eso hay que trabajarse, y por eso hay que trabajarse tanto, ¿no? Bueno, me quedo también con la existencia. Me gustaría otro día también hablar, si te parece bien, de esos hilos mágicos e invisibles, ¿no? Que también te refieres, ¿no? Con los que todo se encuentra unido, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? De cómo conectamos con esa información que nos llega, como si estuviera fuera de nosotros, ¿no? Otro día me apetecería mucho, si te va bien y te apetece a ti, hacer un tema Perfecto. también. Me encantaría. A mí Bueno, déjame. también. Gracias, Jenny. Muchas gracias. Bueno, déjame terminar con una de las citas que podemos encontrar también en tu maravilloso epílogo, en tu libro. Otra de las citas inspiradoras que es del maestro zen Thich Nhat Hanh, que dice así: mantente tan despierto como una persona caminando con unos altos zancos. Cualquier paso en falso podría hacerte caer. Sé como un caballero medieval que se despierta desarmado en medio de un bosque de espadas. Sé como un león que avanza con unos pasos lentos, silenciosos y firmes. Solo con esta clase de atención podrás alcanzar un pleno despertar. El despertar que todos buscamos, Jenny. Ese Me despertar. gusta mucho que hayas acabado con esta cita, que en el libro al final pongo varias. Obviamente todas son citas que me encantan y esta especialmente porque resume muy bien todo lo que hemos dicho. Y es así, es así. Enhorabuena, Jenny, por tu obra, Gracias. la Cueva del Mono, Las 7 piedras de la sabiduría, de Plataforma Editorial. Un libro en el que, acompañado de sugerentes ilustraciones, también hay que decirlo, vislumbraremos lo que existe más allá del espacio mental en el que vivimos y aprenderemos, como decimos, verdades esenciales que cambiarán por completo la percepción sobre nosotros mismos y sobre la vida, ¿no? Y de alguna manera nos ayudará en ese camino para el despertar, conectando con nuestro verdadero ser. Muchísimas gracias, Jenny, de verdad, por esta entrevista. A ti, Jordi, ha sido un placer mutuo. Muchísimas gracias y te espero en la era del ser cuando te apetezca y te vaya Y bien. tanto. Y Es hay muchos temas interesante muy suculentos, sí. muchos temas y muy interesantes y que nos vas a ayudar muchísimo como nos has ayudado hoy en esta entrevista. Muchísimas gracias, Jenny. Un A abrazo ti. fuerte.